Tal vez usted nos aclara cómo fue que se sabe del caso, cómo llega él a esa casa en San Joaquín de Flores, y es ahí donde lo matan, y qué detalles tienen de ese contacto con una mujer. ¿Fue por medio de una aplicación o no? Bien, antes que todo, y tratando de contestarle de la manera más precisa posible, nosotros tenemos que advertir que el caso aún se encuentra en proceso de investigación y que esa circunstancia determina que hay datos que no podemos brindarles porque forman parte del resultado final que nosotros pretendemos para esta investigación de homicidio. Así que si en algunas cosas somos muy parcos, pues ustedes entenderán desde ahora cuál es la razón. Bueno, en primera instancia lo que les podemos decir es que nosotros, la última vez que a esta persona la vieron con vida fue el 14 de mayo de este año. Eso sucedió en un lugar en Escazú, cuando él se encontraba reunido con un socio suyo de actividades comerciales y con una persona de sexo femenino que es muy cercana a él. A partir de ese momento no se le volvió a ubicar con vida por ninguno de sus allegados. Nosotros establecimos que él tenía una reunión de orden personal con una femenina a la que ya se le dictó prisión preventiva. Esa femenina responde a la identidad de Catherine Tatiana Smith y era además la persona que arrendaba y vivía en la vivienda que se allanó el viernes anterior en horas de la noche y que estaba ubicada en San Joaquín de Flores. Sí, don Walter, quizás conocer dentro de esa participación de la mujer que se le da prisión preventiva, cómo se le relaciona con el caso, con la desaparición, ¿no? O si ella hace parte de las personas que lo desaparecen. El organismo de investigación judicial desde días atrás venía realizando investigaciones vinculadas con casos en los que habían desapariciones temporales de personas y que tenían un vínculo común que estaba relacionado aparentemente, porque aún no se ha establecido, con esta señora de apellido Smith. Eso nos sirvió a nosotros de plataforma para iniciar esta investigación y a partir de la denuncia por no ubicación del señor Stefano Calandrelli, pues ubicar la vivienda e iniciar un proceso de vigilancia que culmina con el allanamiento. Esa es, digamos, la base de la estructura de pensamiento que nos permite llegar hasta la vivienda, hacer el allanamiento y localizar durante el proceso algunas evidencias que vinculan a las personas que habitaban esa vivienda para con los hechos que todavía se mantienen en investigación porque aún no han sido esclarecidos completamente. Daniel, ¿puede ser? Sí, licenciado, bueno, se confirma entonces que el cuerpo ubicado ayer es el de don Stefano Calandrelli. Miren, científicamente nosotros todavía no lo podemos afirmar. O sea, no hemos hecho pruebas de ADN, el cuerpo está en un estado de putrefacción tal que es imposible hacer el reconocimiento físico. Eso afectó también la posibilidad de toma de huellas del cadáver y entonces nos quedan otras opciones. Las opciones para científicamente determinar que se trata de Stefano Calandrelli son esencialmente una prueba odontológica y ADN. Sin embargo, eso requerirá el paso de algunos días para nosotros poder afirmar, más allá de toda duda, que se trata de él. Sin embargo, desde la perspectiva policial, nosotros tenemos algunos datos que nos permiten señalar que es sumamente probable que se trate de este señor. En primer lugar, porque está desaparecido y no tenemos ninguna otra ubicación. Segundo, de conformidad con la denuncia, la persona desaparecida medía 1,75 m de estatura. En efecto, el cadáver tiene esa misma extensión. Adicionalmente, es de sexo masculino, igual que el cuerpo que localizamos en las inmediaciones del Río Sucio, pero hay además otros datos. Localizamos junto al cadáver una camisa de estas tipo polo de color blanco que tiene las mismas condiciones y características que nos apuntaron cuando se presentó la denuncia, y es que tiene un dato individualizante, que son las iniciales SC, que corresponden a Stefano Calandrelli.
pero adicionalmente localizamos un pantalón idéntico al que vestía al momento en que se le observó por última vez. Y localizamos también la faja que él utilizaba, que corresponde también en iguales condiciones a las que él utilizaba el día en que fue observado o que tuvo la reunión con su socio y que permitió percibir cómo andaba vestido. Pero además, como consecuencia del proceso de investigación, la sección de delitos varios había realizado una vigilancia en las afueras de la vivienda ubicada en San Joaquín de Flores, que, como les señalé, se allanó el viernes en la noche. Nosotros logramos encontrar en las afueras de esa vivienda, en una bolsa de basura, unos anteojos que tienen también una característica individualizante y que corresponden a los que, de acuerdo con los datos que nosotros captamos de personas cercanas a él utilizaba y portaba el día en que se hizo en que se le observó por última vez. Entonces sí hay varios factores que desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de investigación, permiten afirmar con probabilidad que se trata de Stefano Calandrelli. Sin embargo, les advierto nuevamente que científicamente, o sea, mediante pruebas de ADN o mediante la pericia odontológica, todavía no lo podemos confirmar. La otra pregunta que quería hacer, licenciado, según lo que le entendí, la dinámica de la investigación, ustedes ya tenían un proceso, unas diligencias en relación a una organización vinculada a desapariciones temporales, y a partir de ahí, o paralelo a ello, se desarrolla las pesquisas por la desaparición de Calandrelli, o sea, coinciden las dos investigaciones, ¿es así? Cuando se recibe la denuncia, el equipo de trabajo asignado por el jefe de la sección de delitos varios y él mismo hacen un proceso de análisis de casos que tenemos en investigación, que hemos además procesado en los últimos tiempos, y localizamos y establecimos algunas circunstancias coincidentes y comunes que nos permitieron determinar en principio la identidad de por lo menos una persona involucrada, que, como les señalo, era Smith y con quien nosotros sabíamos había un contacto personal del desaparecido y que probablemente ocurrió en esa fecha. Debo decirles adicionalmente que nosotros hicimos el día del allanamiento una prueba de luminol en la vivienda y esa prueba de luminol dio positiva, por lo que eso también abona a la identidad de la persona y a que probablemente ese fue el sitio donde se ultimó al señor Calandrelli. Listo, Daniel. Don Walter, básicamente, un poco la dinámica de Daniel, en esta agrupación se tienen cuántos casos están investigando y cómo era la dinámica para contactar a las personas que pues se retenían. Tenemos en proceso algunos, pero digamos más cercano un caso, pero ese caso todavía no se ha resuelto, está en proceso de análisis, de verificación, y requerimos todavía hacer cercanía, por lo que en torno a ese caso no podemos emitir más criterio ni más datos, porque de alguna manera es el que nos sirve para lograr localizar la vivienda y lograr además realizar otro tipo de diligencias que resultaron importantes para el caso y que todavía se mantienen en desarrollo. Listo, Diego Piñero, para hacer Don Walter, tal vez relacionado con la pregunta también del compañero, ¿hay el tema de alguna aplicación o una página web que está relacionado al caso o es totalmente descartado? Nosotros tenemos como dato cierto que él tenía una reunión con una fémina y que esa reunión probablemente se efectuó el 14 de mayo, que corresponde a un lunes. La naturaleza de la reunión, la manera como se estableció esa reunión o el modo como ellos se contactaron aún forma parte de la investigación, no está establecido. Listo, sí. Peter, ¿puede hacer? Walter, en los casos de investigación, este más cercano, el desenlace fue el mismo, una persona fallecida o no sé si en algo pudo haber cambiado en este otro caso según desde el vista policial de ustedes. No, el resultado fue distinto. Sin embargo, de acuerdo con los datos que nosotros recibimos inicialmente, pues había alguna compatibilidad, sobre todo porque el móvil que presuntivamente trabajábamos era el tema relacionado con el asalto, con la sustracción de bienes, y había la mención de una persona ubicada en este sector de San Joaquín, lo que de alguna manera podía coincidir con los datos que inicialmente nosotros obtuvimos. O sea, algo pudo haber pasado diferente en este caso, ¿no? En principio, de acuerdo con lo que se ha investigado, nosotros
como les señalo y les advertí al principio, el caso aún se mantiene en investigación, nosotros todavía tenemos que desarrollar más pesquisas, hay conclusiones preliminares, todavía faltan algunas actividades que ejecutar, pero en principio nosotros establecimos que el lugar donde sucedieron los hechos es en la vivienda que se allanó en San Joaquín, todavía tenemos que hacer apertura de los aparatos electrónicos que portaban las personas y los que localizamos, tenemos aún que revisar evidencia que vincula a los imputados con los hechos y a partir de eso sí podríamos establecer otras conclusiones que no van a cambiar el resultado que en este momento pusimos en el informe, sino eventualmente precisar o definir de mejor manera los roles que cada uno de ellos cumplió en el hecho criminal y de pronto puedes ampliar el esquema o la cantidad de personas que participaron también en el homicidio. No hubo solicitud de rescate. Sí, tiene otra duda. Don Walter, entonces, en los casos previos que se estaban investigando, eran relacionados como con asaltos a personas, cuando usted dice desapariciones momentáneas. Son asaltos a personas que tenían contacto o reuniones con, en particular ese que les menciono, con esta fémina, y que habían señalado que les habían sustraído cosas como consecuencia del contacto. ¿Estamos hablando de artículos o también dinero en efectivo? Los bienes que portaban y eventualmente algún otro bien que ellos pudieran hacer llegar al sitio o obtener mediante la coacción de la persona que se encontraba junto con ellos en el lugar. ¿Se pueden relacionar con cajeros automáticos? En este momento no tenemos ese dato, digamos, no podemos hablar de lo que antes denominábamos como paseo millonario porque no hemos logrado obtener elementos de prueba que nos permitan afirmar eso. Y en cuanto a los detenidos, ¿alguno de ellos tenía algún perfil que se vinculara con ese tipo de hechos, de asaltos? ¿No han logrado determinar? No, hasta ahora no. Esto es, como les señalo, es relativamente reciente. Nosotros estábamos enfocados sobre todo en la localización con vida de la persona desaparecida y al final de cuentas pues logramos encontrar la vivienda donde aparentemente ocurrió el hecho. Además habíamos localizado, como ya incluso muchos de ustedes publicaron, algunos trozos de colchón que estaban impregnados de sangre humana y que eso pues sirve también de indicio a la comisión del hecho delictivo, pero además habíamos hecho vigilancia que permitían establecer que varios de ellos se encontraban dentro de la vivienda donde en principio ocurrió el homicidio. Un factor adicional que se me había olvidado señalarles es también que de acuerdo con lo que nos reporta el médico forense, el cadáver que se localizó el día de ayer tiene aproximadamente entre 5 y 6 días de muerto y eso coincide con la fecha de desaparición del señor Calandrelli. ¿El cuerpo de él qué tipo de lesiones presenta? Bueno, la autopsia aún no ha concluido. Visualmente lo que nosotros notamos son algunas heridas en extremidades inferiores, golpes, algunas heridas producidas con objetos punzocortantes en la espalda y nuca, pero cuando tengamos la autopsia completa les podríamos brindar más y mejores datos al respecto. No tiene impactos de arma de fuego hasta donde me han informado. ¿Estaba decapitado? No estaba decapitado. Como signos de tortura, ¿cuánto se puede calificar eso de la experiencia que tienen ustedes? Porque son varios. Podría eventualmente ser algún tipo de coacción que estaban ejerciendo contra él. Eso depende en gran medida de la conclusión de la autopsia y no podría adelantarles en este momento si se trata de eso o si fue una muerte inmediata. ¿A él le sustraen dinero de las cuentas o algo así? Eso formará parte del proceso de investigación, tenemos que hablar con personas cercanas a él y continuar desarrollando pesquisas, pero aún eso no se ha establecido. Javier tiene la palabra. Sí, licenciado, ¿cuál es el perfil de las personas, o bueno, usted se enfatiza en la mujer? Hay 2 mujeres detenidas, ambas vivían en la misma vivienda. Me refiero detenidas a quienes se les dictó medida cautelar, a esta señora de apellido Smith y a otra joven que vivía en el sitio que es Elizabeth Vega Badilla. Hay además 3 masculinos que nosotros los ubicamos dentro de la vivienda, que los logramos establecer que habían movilizado algunas bolsas con basura que nosotros recuperamos en sectores cercanos al aeropuerto y que encontramos dentro de esas bolsas algunos factores que nos indican que tienen sangre o que habían pertenencias relacionadas con el señor Calandrelli. Pero además nosotros los visualizamos en la vivienda. Como les señalo en principio, la investigación estaba dirigida a la ubicación de un sitio donde eventualmente lo tuvieran retenido, pero además a su rescate, y eso no se logró,
y lo que tenemos es simplemente lo que les he comentado, ¿verdad? No, digamos, no tenemos un perfil de organización, no podemos afirmar que tengan casos semejantes, y me refiero con resultado de muerte, no tenemos casos en los que nosotros podamos integrar a los 5 como comisores de un mismo hecho delictivo. Lo que tenemos es fundamentalmente lo que les comento. No tienen antecedentes ninguno. Eso de los antecedentes, ahora mejor Cinia se los brinda, porque no, el dato no lo tengo. Bueno, yo nada más la última, Claro. o más bien dos. ¿Hay una relación entre estas dos mujeres, familiar? Sabemos que ambas vivían en la misma vivienda, que compartían el domicilio, que arrendaban el inmueble, no, ellas no son propietarias, y simplemente ese es el dato que tenemos. Y como les señalo, logramos mediante pruebas de luminol saber que ahí ocurrió un hecho que involucró sangre, que de esa vivienda extrajeron bolsas con basura que tenían pertenencias de Calandrelli, pero además objetos que estaban impregnados de sangre humana, que para establecer si era de Calandrelli o no, pues tendríamos que hacer algunas pruebas. Eso es lo que esencialmente nosotros tenemos. Por la dinámica y de acuerdo a la experiencia, tal vez, ¿qué presume la policía en relación a la forma en la que se le da muerte? Algo relacionado exclusivamente con que salió mal el rapto o el secuestro, como se quiera llamar. Nosotros todavía, como les señalo, tenemos pendientes muchos datos de la investigación. Eso es parte, la definición del móvil forma parte de esa actividad y esa conducta que tenemos que todavía acabar. De acuerdo con lo que nosotros pensamos en este momento, parece que subyace un tema patrimonial, o sea, el ánimo de sustraer bienes